Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Brújulas Rotas. Bienvenidos a nuestra historia de esta semana, nuestra historia que va a tratar de una mujer que vive en Seattle también, es profesora de español en el Ballard High School. Dime, perdón Vanessa, dime si lo he dicho mal o bien. Y nada, su nombre, como ya acabo de decir, es Vanessa. La tenemos aquí con nosotros. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Ver, muchas gracias por contar conmigo hoy y por supuesto lo has dicho perfectísimo. Ballard High School. Ojo, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos cosas sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues como tú has dicho, soy profesora de educación secundaria aquí en Seattle, Estados Unidos. Y actualmente lo que hago es enseñar español. Sé que oficialmente es español como lengua extranjera, pero a mí me gusta más decir español como segunda, tercera lengua, porque hay una comunidad hispanohablante bastante grande en Estados Unidos, así que no considero que sea tan extranjera. Ujú. Así que eso, enseño español como segunda, tercera lengua, a veces cuarta lengua, y también a hablantes de herencia. Y además de español, enseño literatura castellana o española también. ¿Tienes a muchos estudiantes cuya primera lengua sea el español o son prácticamente todos angloparlantes y luego sí que es segunda lengua de verdad? Pues en general son más angloparlantes, pero sí que tengo una cuota más o menos grande de hablantes de herencia o de primera lengua. Así que sí, podríamos decir que tengo una cuota más o menos grande. No muchísima en Ballard High School, pero en el resto del distrito y la ciudad sí que tenemos una muestra representativa mayor. Ujú. Y bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo una chica de Almería acaba dando clases de español en un instituto de un barrio perdido en Seattle? Bueno, pues aquí te diría, ¿quieres la explicación romántica y poética o la pragmática? No, aquí queremos trapos sucios y queremos ¿Trapos sucios? toda la guarrerida que se pueda sacar. Vale, pues si te digo la romántica así más poética, te diría que por amor. Si te digo la más pragmática, pues te contaría que un poco por esa curiosidad y ese espíritu inquieto e inconformista un poco que creo que me caracteriza. Realmente la oportunidad de venir aquí fue gracias a mi entonces novio, ahora esposo, Samuel. Hola Samuel, si nos estás escuchando. Hola Samuel, también eres famoso igual que nosotros. Sí, pues gracias a él es ingeniero informático y le ofrecieron la oportunidad de venir aquí a Seattle y empezar en una empresa mayor, continuar con su carrera en una empresa mayor. Y me ofreció la oportunidad de venir juntos, de vivir esta aventura juntos y siempre pensando que para mí también sería una buena oportunidad laboral. En ese momento yo entré un poco en shock y no veía tanto esas cosas positivas, esas ventajas para mí. Pero después de pensarlo y ver un poco mis opciones y todo lo que siempre había querido, que era salir también de esa zona de confort, de mi comunidad, de mi pueblo. Soy de un pueblo pequeño de Almería y aunque he estudiado en Granada, pues siempre he estado muy ligada a mi familia y más o menos al mismo ambiente. Pensé que sería una buena oportunidad para salir de eso y por fin tener esa Erasmus que no pude aprovechar en su momento debido a circunstancias personales, familiares. Así que barajé mis opciones y dije, bueno, ahí nos vamos, que ¿Y sea lo que sea. cuáles eran esas cosas que te paraban? Para hacer la Erasmus. No, para venirte, en Ah, plan... para venirme. Exacto, sí. Realmente para venirme creo que aunque muchas veces la gente suele decir la familia, la cultura, para mí no era eso, porque aunque soy una persona muy familiar y muy cercana con la gente que quiero, también sé cómo conservar esa relación a la distancia, en la distancia y soy muy independiente, así que creo que eso no me paró, era más el hecho de que yo ya tenía un esquema establecido de lo que quería que fuera mi carrera profesional en España. Estoy muy comprometida con las causas sociales y tenía ya un poco ese plan. Entonces, de repente, todo se vino abajo y pensar cómo volver a construirlo en un país nuevo, con una lengua nueva, la cual me encanta. Y esa es una de las cosas por las que dije sí para venir aquí. Pues creo que eso un poco no, me te daba la sensación de me siento sola, aunque vaya acompañada, ese miedo de dar el salto. Y por supuesto, el venir aquí con un permiso de trabajo desde el minuto uno conllevaba que también tenía que casarme.
Creo que esta situación es muy común, muchas parejas que conocemos aquí y claro, no es que me casara obligada ni mucho menos, yo adoro a Samuel, pero no era algo que entraba en mis planes y mucho menos tan pronto. Entonces fue algo que, que me impactó muchísimo. Después de eso ya no fue para tanto y realmente no fue tan difícil. Entonces, bueno, llega el momento de esta oportunidad para tu pareja, decidir los dos que sí, os venís para acá. ¿Y qué pasa entonces? ¿Con qué dificultades te encuentras? En plan, ¿cómo es tu aterrizaje en esta ciudad? Bueno, pues veníamos con mucha incertidumbre, pero también con mucha ilusión. Como te estaba comentando antes, tanto Samuel como yo somos muy aventureros y estábamos deseando como salir de ahí y ver qué nos deparaba el futuro, qué cosas nuevas vamos a aprender, con qué nuevos retos nos íbamos a encontrar. Así que fue con mucha ilusión y mucha energía. ¿Qué pasa? Llegamos en una época bastante similar ahora, llegamos un 1 de noviembre. Y todo era muy oscuro, los días muy cortos, muchísimo frío, sin conocer a nadie. Así que fue bastante difícil después de que se bajara todo ese hype, como se dice, de ilusión y energía. Pero siempre manteniendo la calma y pensando cuáles son los objetivos, para qué hemos venido aquí y tratando de mantener los pies en la tierra para no perder esa ilusión. Ujú. Desde luego, sí, a ver, esto que estabas comentando del tiempo, Seattle es conocida como la ciudad de Esmeralda porque es muy verde, pero claro, todo eso tiene truco. Es igual que en Irlanda, es un país verde, sí, pero porque llueve 460 días al año de los 365 que tiene. Efectivamente. Y noviembre no es desde luego la mejor época para desembarcar aquí. Además, supongo que después del sol de Almería debe ser un gran impacto ver todo Wow. esto. Sí, que lo digas. La verdad que sí que es verdad que las primeras semanas cuando llegamos era todo el tema de Halloween y el otoño, que además es mi estación favorita, y el ver que aquí se vive tan, no sé, tan intensamente y que los cambios de estación se viven no solo como tú estabas diciendo, como una estación verde, en los árboles, en la geografía, ¿no? También se ve la actitud de la gente, los planes que hay, las actividades sociales. Eso me llenó de mucha energía, pero cuando van pasando los meses y ves que el sol no aparece, como tú dices, una persona de Almería que tiene, no sé, 15, 20 días de lluvia al año, se hizo bastante duro. Ujú. Pero bueno. Y bueno, como tú dices, van pasando las semanas, estáis aquí. ¿Cómo llegas a dar clases de español en un instituto? Bueno, interesante pregunta. Imagínate, yo estudio filología hispánica, literatura comparada en la Universidad de Granada, hago mi máster de profesorado para enseñar en un instituto, en bachillerato, pues eso, ¿no? Lengua castellana, lengua española y literatura. Y de repente veo que en 2 meses tengo que prepararme para aterrizar en un país nuevo y reciclarme o reinventarme. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Si aquí la primera lengua es el inglés y yo no tengo esa formación, ni siquiera tengo el nivel para enseñar la clase equivalente aquí. Pues pensé, ¿qué es lo más parecido? Bueno, pues si allí se enseña el inglés como una segunda lengua, aquí imagino que se enseñarán otras. Obviamente era el español, es la lengua, se enseña español, se enseña ruso, latín, francés, alemán, pero español es la lengua que tiene más fuerza. Se enseña latín, hay estudiantes de latín. Sí, Qué sí, sí, curioso. sí. Es algo muy curioso que me impactó porque yo pensaba que eso era algo que se quedó en mi generación, pero no. Así que nada, pues llegué aquí y dije, ¿cómo puedo enseñar? Sí que es verdad que soy una persona muy autodidacta y que trato de aprender cosas nuevas por mi cuenta, pero yo dije, no, necesito una información más oficial, llegar de repente sin ningún tipo de, no sé, de base, cómo abordar. No es lo mismo enseñar a estudiantes con su lengua nativa que estudiantes que la están aprendiendo. Así que empecé a estudiar un máster a distancia. Un máster de la UNED de España. Esos fueron mis primeros 9 meses en Seattle. Tenía un confinamiento que yo misma elegí y estudiaba por las mañanas el máster y por la tarde trataba de practicar inglés o ir a clases de inglés. Y ¿Y ese cómo máster hacías me los dio la base. exámenes? Tengo curiosidad, ¿cómo hacías los exámenes de la UNED? Porque sé que aquí en Seattle por lo menos no hay sede. Bueno, pues eso fue otra aventura. Algunos los pude hacer en línea y en otros tenía que ir a Nueva York. Lo cual, uy, qué lástima, para nada. Eso iba a decir, no es lo peor que se me ocurre en el mundo, pero oye, bueno, sí que es verdad que hay que ir a Nueva York. Que para Sí. todos aquellos que no lo sepan, la distancia entre Seattle y Nueva York es prácticamente la misma que la que hay entre Nueva York y Madrid.
Sí. Hay que Bueno, cerca no está, hay como 6 horas de avión. bueno. Bueno, entonces, te dedicas a cursar este máster y ¿qué? ¿Y qué pasa después? Bueno, pues Como pasa. una pregunta, ¿cuál era tu inglés de base? Pues mi inglés de base es el mismo, creo que casi toda la población media en España, en instituto, bachillerato y ya. Realmente sí que entendía más inglés escrito porque me gusta mucho leer, soy profesora de literatura y Edgar Allan Poe es uno de mis escritores favoritos, así que siempre he leído en inglés desde muy niña. Y siempre también he querido entender en versión original sus textos, así que creo que en algún sentido, en cierto sentido, la comprensión de escritura, la comprensión lectora, el nivel de escritura y comprensión lectora era bueno, pero no podía entender absolutamente nada, no podía comunicarme más allá de lo básico. De hecho, tú llegas aquí pensando que tienes un buen nivel de inglés, porque para hacer el máster y estudios superiores en España, ya sabes que necesitas como mínimo un first, que es un nivel B2, intermedio alto. Yo dije, bueno, para sobrevivir seguro que va genial. Bueno, Luego vas al supermercado y tienes sí, sí, tu baño sí. de realidad, ¿verdad? Sí, luego recuerdo que simplemente para pedir indicaciones y llegar a un sitio tenía que usar el Google Translate y poner el audio, enseñárselo a la persona con la que estaba hablando, haciendo dibujitos. Nadie me entendía y yo no entendía. Y yo creo que esto tiene mucho sentido. Primero porque nunca hemos tenido un ambiente de inmersión totalmente real, siempre practicas con gente que está aprendiendo como tú. En mi caso nunca he tenido profesores nativohablantes, pero también porque, aunque yo ya había viajado a Londres, a Irlanda, para practicar y eso, no es lo mismo que cuando estás en tu día a día y el acento, el dialecto, para nada es el mismo tampoco. Así que Ujú. tienes que empezar de cero. ¿Y cómo fueron esos comienzos entonces? Vale, digamos, ya tienes tu máster, ¿qué pasa después? Bueno, pues pasa que mientras que cursaba el máster, porque ese espíritu inquieto del que te hablo no se puede estar quieto, necesitaba trabajar, necesitaba seguir dedicándose a su profesión, porque no sé si lo he comentado antes, pero para mí mi trabajo no es solo un trabajo, es mi vocación total. Me encanta, estoy muy comprometida con mis estudiantes, su comunidad, sus familias, así que necesitaba empezar ya, no podía estar sentada simplemente estudiando. ¿Cuáles eran mis opciones? Resulta que todo lo que traía de base pues realmente sí que servía, pero no tenía una certificación. Lo que es allí el máster de profesorado, aquí es una certificación de enseñanza. Para eso tenía dos opciones. Uno, o comienzo desde cero a estudiar en la universidad, lo cual no era una opción viable, puesto que ya sabemos que aquí los estudios son... Tendrías que haber vendido a tu marido, sí. Sí, sí, tendría que hipotecarme por el resto de mi vida. O trataba de estudiar por mi cuenta y presentarme a los exámenes de esta certificación y probar suerte. Además, necesitaba referencias. ¿Cómo trabajaba si no tenía la titulación? O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, como Ujú. dicen, ¿no? No puedes Bueno, conseguir referencias porque no estás trabajando. Como no estás trabajando y no puedes conseguir referencias, no encuentras trabajo, sí. Ujú. efectivamente. Pues nada, intenté tocar a todas las puertas que pude. Por suerte, en una de mis clases de inglés conocí a una chica, hoy día es mi amiga, que me dijo que ella empezó dando clases en un kindergarten. Es como, digamos, el equivalente a una guardería o un... sí, como algo así, ¿no? Como niñas entre, no sé, 5, 7 años, 8 años, más o menos. O incluso menos, de 0 a 5, 0 a 6. Dependiendo de las edades, dependiendo de la escuela y el programa. Resulta que daban clases de español como segunda o tercera lengua a personas angloparlantes antes y después de la escuela. Eran como clases extraescolares. Pues nada, hice la entrevista y dije, bueno, eso no es lo mío, pero es una forma de empezar a meter cabeza, conocer un poco cómo es la educación aquí, cómo funciona todo. Y nada, ahí me veo yo en una escuela primaria con niñas de 5, bueno, 4, 5, 6 años enseñando, hola, esto es perro, esto es gato, esto es mesa. Es el equivalente al I'm Massive, Big Massive, pero claro, en español. Sí, o sea, imagínate de estar enseñando Lorca, la literatura del Renacimiento, sintaxis pura y dura, a enseñar, pues, relacionar imágenes con conceptos. Te voy a decir que lloré. El primer día, nunca se me olvidará ese día en el que fui allí.
Me bajé, entré a un colegio espectacular, por cierto. Aquí hay muchos colegios muy de la época y me impactó. Era como el cole de Matilda y soy muy fan de Matilda. O sea, era como un sentimiento entre miedo y curiosidad. O sea, imagínate sola a las, no sé, eran 7:30, 8 de la mañana, porque es un programa, como te he dicho, extraescolar. En este caso era antes. Y no había nadie, simplemente el conserje, alguna que otra persona limpiando y nada más, nadie más. Y llego allí y digo, bueno, ¿y qué hago yo? Es que no me lo creía ni yo. ¿Cómo voy a enseñar a estudiantes de 4, 5, 6 años y ni siquiera sé cómo tratarles? Y yo nunca me he formado ni nada. Bueno, el día pasó, no fue tan mal. Llegué llorando, como te digo, pero después de pasar las semanas incluso le empecé a pillar el gusto. Y con esto del máster, pues aprendía más técnicas y cómo funciona, cómo se aprende una lengua segunda o tercera. Y me empezó a picar más el gusanillo y más y más y más. Y con esto empezaron pues buscar más cursos, más formación, intentar también aprender por mi cuenta, conocer más gente del mundillo. Y poco a poco, intenté hacer más conexiones. De aquí pasó a... No sé si quieres escuchar que vaya directamente al high school o como quieres que te explique. Si es interesante, sigue contándome. Yo estoy encantado. No, bueno, pues te hago sin resumen rápido, porque yo me puedo enrollar aquí mucho. Básicamente, después de esa experiencia que tuve mientras que terminaba el máster, al año siguiente, al tener ya ese currículum, por así decirlo, esa referencia, pude entrar a coles más oficiales, no como un programa extracurricular, sino como oficial. También eran niveles más bajos de la escuela secundaria, porque seguía necesitando ese certificado. Y pasé por muchos centros, muchas escuelas medias, elementales, hasta que por fin tenía la experiencia necesaria para poder presentarme a los exámenes. No sé cómo aún, porque tenía exámenes de matemáticas en inglés, comprensión en inglés, o sea, un sinfín de cosas que yo decía, no tiene sentido para lo que yo voy a enseñar. Pero eso es otro tema. En fin, aprobé... Para eso haremos otro podcast. Sí, de cómo funciona aquí exactamente la educación. En fin, finalmente aprobé. Sí. Tengo una oposición pública aquí en el estado de Washington. Y pude empezar a hacer voluntariado o trabajar como co-teacher, se llama aquí, como una coprofesora, en una escuela secundaria. Es, por cierto, la escuela que está cerca del Space Needle. Uh-huh. Se llama Center High School, es muy bonita, con mucho arte. Sitio icónico de Seattle por excelencia. Sí. Así que imagínate, mi primer trabajo en el sitio más emblemático de Seattle, unas vistas maravillosas. Y ahí, curiosamente, un día escucho hablar español y me suena el acento colombiano, porque ya tenía amigos colombianos. Y me acerco, voy a saludar, y era una mujer, como una profesora retirada de Ballard High School. No sé qué pasó, ella había venido de sustituta, y no sé qué pasó, que nos enamoramos la una de la otra. Fue como amor platónico de, pues yo también, pues yo esto, pues yo soy así. Teníamos las mismas causas social, la misma causa social por las que luchar, teníamos los mismos valores en educación, y me dijo, yo creo que serías perfecta para esta escuela de la que yo me he retirado. Así que probé suerte, envié el currículum. Todavía no sé cómo pasé la entrevista, porque de hecho hice como 2 o 3 aquí en 3 High School de Seattle. Los 3 me dijeron que sí. No sé cómo tampoco, porque entonces mi inglés era paupérrimo, ¿no? Lo siguiente. Pero yo creo que esa energía de me encanta, yo puedo, yo quiero. A veces decimos que es la actitud, ¿no? Que la cara es la expresión del alma. Yo creo que mis gestos decían más que mis palabras y creyeron en mí. Y Ballard High School fue el primero que me aceptó sin haber terminado completamente todo este camino de la certificación. Se esperaron a que la tuviera y aquí estoy. Llevo 6 años, es mi 6º año con esa escuela. Bueno, se alinearon los planetas de una forma maravillosa, pero bueno, hay que estar en ese sitio, desde luego. Así que enhorabuena, porque es un viaje... Quite a journey, que se diría en inglés, en plan, sí. Es un buen viaje. Sí. Una pregunta, llevas 6 años en un instituto americano y también diste clases en un instituto en español, en España. ¿Cuáles dirías o qué dirías que son las mayores diferencias?
Así, Bueno. en plan, 4 pinceladas. Ya sé que deben de haber muchísimas, pero 4 Sí, pinceladas. esto daría para otro podcast también. Ya es bastante interesante este tema y lo hablo mucho en clase con mis estudiantes. Pero así, pinceladas mayores, diría, aquí todo es mucho más grande en todos los sentidos. O sea, las expectativas son mucho mayores para todo, hay muchísimo más estrés, más presión, mucha más competitividad. Hasta el punto de que la salud mental es una asignatura más, pero también tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, no sé, la carta blanca, por así decirlo, o decir, ¿cómo podría decir? Todas esas oportunidades que me dan, o libertad para crear, deshacer, volver a crear, proponer, usar herramientas, yo eso no lo he visto nunca. Y por lo menos en mi experiencia, y aquí me siento como que confían en mí totalmente, proponga lo que proponga. Como que los errores son bienvenidos. No importa si sale mal, es una nueva oportunidad para intentar buscar qué va a salir bien. Cualquier locura es bienvenida, o cualquier herramienta digital nueva que quiera implementar. Siempre encuentro el apoyo de la administración. Y como te digo, si sale mal, no pasa nada. No es mi error, es un trabajo en grupo para seguir mejorando. Otra cosa que te diría es que he encontrado muchísimas más desigualdades sociales, situaciones más duras, también precisamente por cómo la sociedad está construida, este racismo sistémico del que hablamos siempre y que tan comentado está en los últimos tiempos. Y también esa diversidad la he encontrado como una riqueza cultural increíble. Nunca había tenido la oportunidad de convivir con estudiantes de tantos diferentes países y dialectos y formas de vivir la vida e identidades. Y esto me lleva a que el claustro, digamos, todo lo que forman profesores y administración es enorme. O sea, yo te puedo decir que en una reunión de claustro hay personas con las que no he hablado en mi vida. O no sé cómo se llaman, o no sé qué enseñan. Es abismal. Así que a veces se hace un poco estresante, ¿no? El no controlar tú la situación, pero a la vez sabes que, no sé, que existe eso, que hay muchos recursos, que tienes esa oportunidad. Te permite experimentar, por lo Sí. que veo. Sí, y conozco varios de los proyectos que has estado intentando implantar y la verdad es que me parecen chulísimos, desde las prácticas de español nativo con algunos de nosotros hasta experimentar con Oculus y realidad virtual y tener a CEOs de startups de tecnológicas presentando sus productos y trabajando con los alumnos. La verdad es que interesantísimo. Sí. Esperemos que cuando decidas volver a España te traigas algunas cosas de esas, por lo menos. Te las devuelvas para casa. Sí, ojalá. Yo las tengo en mi lista. Yo siempre digo que las cosas las hago por un motivo y nunca, o casi nunca, el objetivo es más personal. Siempre es como un bien a la comunidad. Quiero llevarme todo esto, implementarlo en España o allá donde vaya y compartirlo con mis nuevos estudiantes. La verdad que he tenido mucha suerte, como te has comentado, de tener visitas increíbles de artistas locales, nacionales, CEOs de empresas tecnológicas, que Facebook me haga una entrevista sobre realidad virtual. No sé, son sueños que nunca, o sea, son cosas que ni en mis mejores sueños habría imaginado. El poder tener pen pals o comunicación en otros países con mis estudiantes, llevar Oculus a España, no sé, ha sido increíble. Y creo que el sistema también, como yo digo siempre, no puedo decir cuál es mejor o peor, porque España tiene sus cosas, Estados Unidos tiene las suyas, ninguno es perfecto, yo creo que uno complementa al otro, y creo que en ese sentido también he tenido mucha suerte, y más de una compañera me lo ha comentado, como tienes mucha suerte porque tienes la formación de los dos sitios, tienes la experiencia de los sitios, y has cogido lo mejor, lo has combinado y tratas de usar eso en tu día a día. Soy consciente de ello, y aunque hay muchas cosas que cambiar y aprender, como te digo, soy consciente y trato de aprovecharlo. Bueno, Vanessa, estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Me quedan 3 preguntas muy rápidas. Sí. ¿Qué es lo mejor de estar fuera? Bueno, lo mejor de estar fuera, ¿qué te puedo decir? Que
Así, en más pinceladas. Sí, sí, sí. Tengo más independencia y libertad porque cuando uno está cerca de la familia siempre tiene más compromisos, ¿verdad? Es como, ahora estoy ahí, pero estoy ahí en alma. O estoy ahí en... Los domingos no se va a cenar a casa de los suegros, ¿no? Efectivamente, tengo más libertad, pero también he tenido oportunidad de crecer como persona y como profesional muchísimo, de salir de mi zona de confort. Y de ser otra persona. Y para mí es algo, el ser diferente. O sea, no sé si llamarlo evolucionar, porque, no sé, pero siento que soy una versión mejor de mí misma, o que no soy la misma que hubiese sido si hubiera continuado en España, y creo que eso es bueno. Bueno por todo lo que me ha traído de amistades, de oportunidades, de experiencias, viajar, y creo que eso es lo mejor, como ver desde otra perspectiva, desde otros ojos, cómo se mueve el mundo, cómo funciona, y no quedarte solo en tu burbuja, ¿no? De privilegios o de cosas que ya conoces. ¿Qué es lo peor de estar fuera? Lo peor de estar fuera... ¿qué te podría decir? Creo que lo peor de no estar fuera es no vivir esos pequeños momentos que para mí hacen la diferencia. No te voy a hablar ya de grandes eventos, de asistir a bodas o cumpleaños o cosas así. Te diría el día a día, el no ver crecer a la gente a la que quieres en España. Siempre tengo mucho miedo de no estoy pasando los últimos años con mi abuelo o no estoy viendo crecer a mi prima. Esa incertidumbre de cuando vaya me he perdido esos pequeños momentos que no puedo volver a recuperar. Creo que diría que es eso. Y por último, ¿qué les dirías a tus seres queridos? Una frase. Bueno, no sé una frase, pero les diría que les quiero mucho. Un párrafo. Soy profesora de literatura, no puedo resumir en una frase. Necesito 4 metáforas, 8 epítetos. No, es broma. Les diría primero que les quiero mucho, eso ya lo saben. Y trato de recordárselo cada día. Y gracias, les diría gracias. Gracias por siempre apoyarme cada minuto, cada segundo. Cuando quería tirar la toalla, cuando no sabía si venir hasta aquí. Nunca he escuchado una palabra de desaliento o un vuélvete o un te lo dije. Siempre ha sido disfruta, busca la mejor, busca el lado positivo. Esa es una oportunidad única en la vida. Y a través de tus ojos vemos el resto del mundo. Y a través de tus ojos continuamos educándonos en toda esa justicia social por la que luchas. Entonces les diría gracias. Una y 1000 veces. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Vanessa. Esperemos que hayas estado a gusto. Gracias a ti, muchísimo. Espero poder repetir. Así sea. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo, luego. Ver.